Además de los cordobeses que integran el plantel y el cuerpo técnico de la selección argentina, hay otro cordobés oriundo de San Francisco que va a tener un rol clave en el Mundial. ¿Quién es? Es Guillermo Nicolás, el embajador argentino en Qatar, con quien pudimos conversar sobre el país de Medio Oriente y también sobre la competencia que involucra a 32 selecciones masculinas de fútbol que van a disputar justamente esta competencia del 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre inclusive. Para comenzar, y para quienes no conocemos Qatar, le preguntamos al embajador qué destacaría de este país de Medio Oriente. Esto nos decía. Qatar es un país muy pequeño geográficamente, tiene alrededor de 10.500 kilómetros cuadrados, es la mitad exactamente de la provincia de Tucumán, ¿no? Como para tener una idea de las dimensiones. En su gran mayoría su territorio está cubierto por desierto, ¿no? Por arena, así que en realidad Doha es por supuesto la capital, la ciudad más importante, y después hay 2 o 3 pequeñas ciudades en el resto del país, pero no mucho más. Así que prácticamente estamos hablando de un país con una sola ciudad importante, muy pequeño, pero que es muy poderoso económicamente. Los recientes informes, ¿no?, de la economía mundial indican que Qatar podría ser en este momento el país con el mayor Producto Bruto Interno per cápita del mundo. Ahora, en su opinión, hablando de la fortaleza económica de un país como Qatar, ¿qué pretenden los gobernantes de Qatar con la organización de este mundial que, según estimaciones privadas, la inversión superaría los 200.000 millones de dólares? Qatar tiene 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, darse a conocer al mundo. Es decir, es un país que antes de que fuese electo, ¿no?, para ser sede de la Copa del Mundo 2022, muy poca gente conocía de su existencia, salvo, digo, personas que estén interesadas por temas de Medio Oriente o que quizás hayan viajado y pasado por su aeropuerto, pero era un país muy poco conocido. Entonces, su primer gran objetivo es mostrarse al mundo, darse a conocer, y además, ya como un segundo objetivo, es convertirse en un gran polo regional para la organización de grandes eventos. A partir de la finalización del Mundial se inicia para Qatar, por supuesto, una nueva etapa, una nueva era, y esa es una de sus principales metas, ¿no? Organizar grandes eventos, no solo deportivos, por ejemplo, va a ser sede de la carrera de Fórmula 1, de MotoGP, sino además de foros internacionales de todo tipo y un centro además para convenciones, de convenciones médicas, etc. Esos son los 2 objetivos que persigue Qatar con la Copa del Mundo. Bien, sin duda posicionarse a partir de este evento mundial de cara a los próximos años. De hecho, tenía entendido también que hay un proyecto que se llama Qatar National Vision 2030, en el cual justamente hacen referencia a lo que comentaba el embajador, de potenciarlo como destino turístico y de negocios. Ahora, pensando en el Mundial, ¿hay una estimación de la cantidad de personas que pueden visitar el país y de los argentinos durante lo que es la Copa Mundial de la FIFA? Bueno, con respecto a la cantidad de personas, el comité organizador estima en 1,5 millones. A mí me parece que es un número un poco alto. Podríamos quizás pensar en 1.200.000, 1.300.000 personas, que es una cifra muy importante teniendo en cuenta que la población total del país es de 3 millones. Quiere decir que prácticamente durante 40 días vamos a tener precisamente la población del país incrementada en un 50%. Con respecto a los argentinos, también, bueno, hay una estimación, por supuesto, que nuestra, ubicamos en alrededor de 35.000 la cantidad de argentinos que podrían llegar. Como te decía, es un número muy subjetivo, es una estimación, y obviamente pensamos que quizás si la Argentina avanza en la Copa del Mundo, ese número podría incrementarse.
Bien, ahora en ese sentido, hablando de esta cantidad de gente que va a visitar durante 40 días Qatar, ¿qué preparativos ha tenido el país y el Comité Supremo? Dado que tengo entendido que hay 8 estadios mundialistas donde se van a disputar todos los encuentros de la Copa del Mundo que están en un radio de 70 kilómetros, con lo cual hay un desafío también allí de la logística, los servicios y también el tránsito. Parte de esa suma de dinero, ¿no?, que mencionabas previamente, de los 200.000 millones de dólares, muchísimos se han invertido en nuevas infraestructuras. Doha es una ciudad hoy completamente reconocible para quienes la hemos visto pocos años atrás. Digo, yo estuve aquí hace 7, 8 años y hoy es una ciudad completamente distinta, ¿no? Hay nuevas rutas, nuevas calles, nuevas autopistas, puentes, parques, centros comerciales, por supuesto edificios, en fin, se ha construido muchísimo y además se ha desarrollado un sistema de transporte integrado por metro, subte y ómnibus que permiten recorrer la ciudad completamente, ¿no?, utilizando alguno de estos medios públicos. Ahora, yendo hacia las normas y pensando en esta masividad, ¿cree que puede haber una flexibilización en la disposición que tuvo Qatar, por ejemplo, específicamente lo que tiene que ver con el consumo del alcohol, es las expresiones de género que incluso han suscitado debate acá en los medios televisivos de Argentina? Yo particularmente creo que sí, de hecho ya hay algún tipo de flexibilizaciones, por ejemplo con el consumo de alcohol. Eh, Normalmente en Qatar está prohibido consumir alcohol en lugares públicos, en espacios públicos. Durante el Mundial esto va a ser posible en la fan zone de FIFA y en los alrededores de los estadios, a lo cual ya hay una flexibilización aplicada y además yo entiendo que va a haber algún tipo de flexibilizaciones de hecho. Como parte de esos objetivos que yo te mencioné previamente, ¿no?, de convertirse en un centro turístico, un centro de negocios, obviamente lo que quiere Qatar es mostrar también un cierto nivel de modernidad, ¿no?, y de buen trato hacia la gente, con lo cual es muy probable que si no se trata de delitos, por supuesto, que van a ser perseguidos y la ley va a ser aplicada con su máxima rigurosidad, es muy probable que la policía actúe mucho más como una fuerza preventiva, como una fuerza para aconsejar a la gente, disuadirla, y no tanto con un fin represivo. Así que es muy probable que varias de esas normas se vayan flexibilizando en estos días. Pensando en los argentinos que van hacia Qatar, ¿cuál va a ser las actividades de soporte consular que va a brindar la embajada allí, teniendo en cuenta que también la Cancillería, entiendo yo, ha distribuido una guía de buenas prácticas para asistir al Mundial? Exactamente. En la página web de la Cancillería hay una guía para fans, ¿no?, como bien decías, de buenas prácticas. Se puede encontrar en la página cancillería.gov.ar. Es de fácil acceso y muy recomendable su lectura porque ahí se dan informaciones sobre documentación, consejos sobre algunos aspectos, ¿no?, de la vida en Qatar. Hay un mapa interactivo, en fin, hay mucha información que puedes sin duda ser de utilidad para los argentinos. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, efectivamente la Cancillería dispuso también el envío de funcionarios como refuerzos consulares, así que hemos organizado un plan de asistencia consular amplio. Por supuesto que al desarrollarse el Mundial dentro de una sola ciudad facilita muchísimo algunas cuestiones, por ejemplo, evita tener que desplazarse a otros lugares, como pasó en Rusia o en Brasil, donde había que recorrer enormes distancias para precisamente brindar atención consular a aquellos argentinos que lo necesitan. Nosotros vamos a tener la embajada como punto focal, como sede central para la atención de los argentinos, pero además vamos a estar en otros puntos de Doha de manera permanente y, por supuesto, el día de los partidos de la selección argentina vamos a contar con la presencia de 2 funcionarios en los estadios, ante cualquier eventualidad. Perfecto, de hecho ahí en el graph incluimos también el sitio de la embajada en Qatar para cualquier persona que necesite alguna asistencia de tipo consular. Las últimas 2 preguntas de mi parte, agradeciéndole este contacto al embajador Guillermo Nicolás, tienen que ver una con el fanatismo que se está observando en la previa del Mundial por Messi y la selección argentina. He escuchado a algunos cronistas deportivos decir que antes era al revés
en el sentido de que generalmente se veían más camisetas brasileras o de otras nacionalidades, y en este caso son argentinas. ¿Por qué cree que hay este fanatismo por Messi y también por la selección argentina de todos estos países de Medio Oriente? Bueno, a ver, yo hace prácticamente 30 años estoy viajando por Medio Oriente, ¿no? En razón de mis actividades como diplomático, y te puedo decir que la selección argentina es muy seguida en prácticamente todos los países, ¿no? Por supuesto, en su momento, el nombre que abría las puertas para todo argentino era el de Diego Maradona, Sí. ¿no? Años atrás. Hoy es el de Lionel Messi. La Argentina tiene lo que se denomina soft power, ¿no? Es decir, una capacidad, la selección argentina, para llegar a muchísima gente que es realmente increíble. No puedo explicarlo lógicamente, es algo que la verdad que se me escapa, no podría, digo, no me animo a hacerlo, pero realmente hay aquí, por ejemplo, y no solamente por parte de los cataríes, dentro de la población catarí, Argentina es claramente favorita, pero además hay grupos de fans de otras nacionalidades, ¿no? Hay un grupo muy importante, por ejemplo, de personas de nacionalidad india Así que es. siguen a la Argentina, que están constituidas como grupo, que asocian y que otorgan carnet de pertenencia a ese grupo, ¿no? Y realmente es es muy emocionante para nosotros, para mí por lo menos, ¿no? Como representante argentino, ver tanta gente con esa locura, en el buen sentido, que sienten por la selección argentina, ¿no? Y bueno, muy probablemente también obedezca a la presencia de Messi, que claramente ya hoy por hoy, un ídolo para muchísima gente. Así es. Más allá de la pasión y el fanatismo que despierta Messi, por ejemplo, y la selección argentina, para cerrar, ¿qué nos une a Argentina con Qatar? ¿Qué puntos en común tenemos? Cuando hablo de Qatar, lo hago extensivo también a muchos otros pueblos árabes. En común tenemos varias cosas. En primer lugar, el sentido de la amistad que tenemos nosotros, ¿no? Y que tienen los árabes también, es decir, le dan mucha relevancia. Y quizás la pertenencia familiar también. Si bien en la Argentina por ahí ya se está perdiendo un poquitito, pero el sentido de pertenecer a una familia, el reunirse en familia, el estar en familia, también es muy común a ambos pueblos, ¿no? Yo Y creo que también tenemos, pienso, perdón, en los proyectos económicos entiendo que Qatar es un gran productor de todo lo que es combustible y todo lo que es gas también, exportador. por supuesto, además tenemos economías complementarias, ¿no? Qatar es un productor de gas natural y de petróleo, y por el contrario no tiene producción de alimentos prácticamente, es muy pequeña las cantidades que llegan a producir, lo cual para la Argentina es una gran oportunidad porque se puede llegar a convertir en un exportador de alimentos a Qatar, y es algo que realmente los cataríes desean, ¿no? Hay una cuestión en Medio Oriente antes hablabas del Plan 2030. Además de Qatar, Emiratos y Arabia Saudita, por ejemplo, tienen planes similares, y el objetivo es llegar a lo que ellos denominan la seguridad alimentaria. Es decir, que tenga asegurada su población alimentos en cantidad suficiente en caso de crisis. Esto Bueno, se vio, por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, así es. en la necesidad que tienen de tener proveedores seguros de alimentos. Bueno, esperemos entonces que sea un punto de partida también hacia una relación bilateral auspiciosa para ambos países, Argentina y Qatar, este mundial. Y desde ya le agradecemos al embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, y a su equipo de prensa representado por Sofía Paglia, por este contacto con los Tours. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por la llamada. Quedo a disposición y, por supuesto, un gran saludo para todos mis comprovincianos. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao, chao.